Bueno amigos, tengo el gusto de dar la bienvenida una vez más en nuestro programa a la doctora María Isabel Cos Guzmán. Ella es psicóloga clínica y es gerente de proyecto de la Comisión de Prevención del Suicidio del Departamento de Salud de Puerto Rico. Doctora Cos, como siempre, un gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, doctor Jiménez. Gracias por el espacio, por el tiempo y la disposición siempre. No, nosotros somos los agradecidos porque definitivamente este es un tema que debemos mantener sobre la mesa, el tema de la prevención del suicidio, ¿no? Y doctora, y debo agradecerlo públicamente, recibí de parte de su equipo el informe anual sobre suicidio, esto es 2024, que emite el Departamento de Salud de Puerto Rico, y precisamente a raíz de esta lectura y de haber recibido este material, me pareció muy pertinente poderlo compartir con los amigos y amigas que siempre nos siguen en este programa, porque son datos que debemos conocer a nivel público. Es importante que las personas siempre sepan que esta información que se recolecta en diferentes espacios, en este caso el Departamento de Salud, pues son precisamente públicos, así que para eso son, ¿verdad? Para difundirlos y que sirvan de instrumento para poder prevenir, en este caso, algo tan importante como es el suicidio. Bueno, volvamos. Me gustaría quizás hacer un pequeño contexto conceptual de lo que llamamos suicidio y quizás los alrededores, doctora, porque a veces, obviamente, las personas cuando oyen la palabra suicidio saben que significa el acto de quitarse la vida, pero alrededor de eso hay otras muchas cosas, como las ideas suicidas, la idea de muerte. Así que me parece importante que podamos dedicar unos minutos a eso, por favor. Claro que sí. Siempre nosotros pensamos que el suicidio es, como bien describes, el acto de quitarse la vida, pero para nosotras, aunque el suicidio es quizás ese acto, más allá de un acto, habla, ¿verdad?, de un proceso complejo que ocurre previo a la muerte autoinfligida, que es el comportamiento suicida. Y ahí precisamente es donde podemos identificar ideas de suicidio, que es mucho más de simplemente pensar en la muerte. Todas las personas pensamos en la muerte en algún momento, pero la ideación suicida es cuando pensamos en quitarnos la vida, cómo hacernos daño, ¿verdad? Y precisamente eso son ideas suicidas que pueden ser de mayor o de menor gravedad. Típicamente esas ideas de suicidio se pueden convertir en amenazas de suicidio, y las amenazas de suicidio son verbalizaciones y hasta comportamientos que a veces pueden llevar a cabo las personas comunicándole a su medio ambiente la idea o las ideas o las intenciones que tienen de hacerse daño y quitarse la vida. Usted sabe que a veces las amenazas de suicidio se minimizan, no se toman en serio, y a veces aún peor, a veces se retan, ¿verdad? No lo digas más y hazlo, es lo que a veces se escucha. Bien. Lamentablemente, de una amenaza de suicidio que quizás no se asume con seriedad, esa persona puede intensificar su comportamiento suicida y traducirlo en un intento de suicidio. Y un intento de suicidio es el acto deliberado de intentar quitarse la vida. Cuando la persona muere luego de un intento de suicidio, eso es lo que ya catalogamos como un suicidio, una muerte autoinfligida. Pero todo lo que le he descrito anteriormente de ideación, amenaza e intento a veces pueden ser años en la historia de la vida de una persona. O sea que ese proceso puede conllevar años, puede conllevar meses, y siempre debemos de estar atentos precisamente a ese proceso complejo de comportamiento suicida para poder prevenirlo y asegurarnos de que esa persona reciba el apoyo que necesita. Justamente por eso, doctora, iba mi pregunta, comentario y pregunta, porque solamente pensamos en el acto final, pero es importante tener información clara de que estos son ideas que se van gestando, que muchas veces se van, por decirlo de alguna manera, cocinando internamente hasta cuando efectivamente se llevan adelante. Así que en ese proceso de elaboración o de dar vuelta a esa idea, pues es el momento para la prevención, precisamente. Las personas deben saberlo. Y bueno, ya refiriéndonos más al informe, doctor, porque tiene mucho dato que me gustaría comenzar a compartir. Lo primero que por supuesto nos viene a la mente como pregunta es, ¿cómo están los números? Los números para el 2024, que es lo que presenta principalmente el informe, pero también si lo comparamos con años anteriores, ¿cómo estamos?
En el año 2024 se han reportado un total de 211 muertes por suicidio y eso, si lo comparamos con el año 2023, representa una disminución de 25 muertes por suicidio. Siempre aclaramos que, hoy precisamente en una actividad alguien me preguntó, y el cambio poblacional, ¿verdad? Si las personas, ahora hay menos personas en Puerto Rico, eso puede estar incidiendo en la disminución. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Por eso en el informe, más allá de hablar de cantidad de muertes por suicidio, hacemos el análisis estadístico para poder ajustar las tasas por edad, de un poco el ejercicio para poder lograr comparar justamente las muertes por suicidio a través de los años. Pero por el momento no hemos podido hacer esa tasa porque no tenemos los datos poblacionales para el 2024, así que estamos compartiendo la cantidad de suicidios reportados por el Instituto de Ciencias Forenses, que es un total de 211. O sea que esos 25 menos todavía estamos por precisarlo, ¿verdad? Claro, simplemente comparamos, ¿verdad?, con la cantidad de lo que se había reportado hasta el momento para el 2023 y por eso entonces decimos que, ¿verdad?, los datos indican que hay una reducción de 25 muertes por suicidio. Todavía hay que preguntarse, ¿verdad?, qué representa eso en cuanto a la magnitud del suicidio entre el 2023 y 2024, pero esa es la información que tenemos hasta el momento. Bueno, doctora, bueno, hemos como que oído regularmente que la tendencia es a que el suicidio ocurra más en edades más mayores, de adultos mayores. ¿Esto sigue siendo así? Sigue siendo así. Hemos visto que en Puerto Rico la tendencia continúa, ¿verdad?, mostrando que los adultos, específicamente adultos mayores, son las poblaciones en mayor riesgo de suicidio. Específicamente para el 2024, el mayor número de casos de suicidio reportados fueron entre las edades de 60 a 64, luego 65 y 69 y luego 70 a 74. Así que vemos que son grupos de adultos y adultos mayores. Adultos mayores más de 60. Ahora, a mí me gusta siempre, doctora, cuando oigo hablar de esto, cuando lo comentamos, siempre mantener de todas maneras que esos son la mayor porcentaje, pero no podemos negar que existen suicidios en personas jóvenes, en adolescentes incluso. Correcto, correcto. En Puerto Rico hemos visto muertes, incluyendo en el 2024, de jóvenes adolescentes. En el 2024 no se han reportado suicidios en niños y niñas, pero lamentablemente a través de los últimos 24 años sí hemos visto muertes por suicidio en niños y niñas, jóvenes adolescentes, que ciertamente en la adolescencia vemos que aumenta la cantidad de muertes por suicidio, pero sin duda las muertes continúan aumentando en magnitud a través del paso de los años y se concentran en esos grupos de mayor edad. Me viene como reflexión ahora, casi como paréntesis, de que nuestro comportamiento poblacional en términos de edades cada vez son adultos mayores, cada vez somos más adultos en la población, hay gente de mayores de, creo que estaba alrededor del 27, 24% los adultos mayores. Así que estamos hablando de que entonces el suicidio tenía que tener un elemento que es importante, un fenómeno que es importante que tengamos en mente en la medida que va creciendo esta población. Doctora, hombres, mujeres. Ciertamente los hombres, y los hombres son la población que más muere por suicidio año tras año. En el 2024, el 85% de los suicidios ocurrieron en personas hombres y el 14% en mujeres. Y eso es una tendencia que ese por ciento, entre 85 y hasta 90% de los suicidios, típicamente es el por ciento que vemos a través de los años en hombres. Y de nuevo, aunque la magnitud, podemos decir que los hombres mueren 7 veces, ¿verdad?, en mayor magnitud que en las mujeres, continuamos viendo muertes por suicidio en mujeres. Doctora, eso es un tema para mí, yo diría clave. A mí personalmente me preocupa yo no sé si es correcto que yo diga, el poco foco de atención que tiene la población de hombres, y no solamente
cuando hablamos de suicidio, o sea, hablamos en diferentes condiciones, porque en muchas condiciones de salud los hombres tienen peores resultados que las mujeres. Y entonces, pues yo creo que esta es una población, me parece que sabemos que socialmente el hombre se retrae más de poder expresar sus emociones, de decir. Así que nada, esto es un tema que, de género, digamos, o de Ujú, sexualidad, que me ujú. parece que es importante también abordar. Ahora, doctora, revisando el informe, yo no sé si estoy en lo correcto, pero tradicionalmente entendía que como método de elección para el suicidio, la mujer tenía tendencia a usar más la intoxicación con sustancias, o por lo menos tradicionalmente hace tiempo. Pero ahora veo que es el mismo método para hombres y mujeres, que es el ahorcamiento, ¿no? Eso es uno de los datos epidemiológicos que más tratamos de enfatizar porque a veces se dice, bueno, los hombres mueren más porque utilizan métodos más letales. Y nosotras nos ponemos un poquito nerviosas cuando escuchamos eso, porque Ujú. típicamente se está haciendo alusión a que las mujeres son las que más buscan ayuda, así que pareciera que hay más datos de morbilidad vinculados a mujeres y por eso se dice, ah, pues las mujeres lo intentan más, pero realmente en Puerto Rico no necesariamente hemos visto ese tipo de esos datos, ¿verdad? Los datos que sí tenemos es que tanto hombres como mujeres en Puerto Rico mueren principalmente a través del ahorcamiento, que técnicamente se le llama asfixia por suspensión. Tanto hombres como mujeres, ese es el método principal. Cuando varían los métodos es cuando lo vemos por el segundo y tercer método. El segundo método más utilizado en hombres son las armas de fuego. Aún así, estamos hablando que en Puerto Rico las armas de fuego representan como el 15% de las muertes por suicidio. No, esto se diferencia bastante de lo que se ve en los Estados Unidos, que las armas de fuego son más del 50% de los suicidios. En las mujeres, el segundo método más utilizado entonces sería la intoxicación, seguido por las caídas. Así que, pero sobre todo, ¿verdad? Es importante aclarar que tanto mujeres como hombres utilizan el mismo método en Puerto Rico, que es el ahorcamiento. Por eso en la comisión hemos desarrollado material educativo relacionado a la prevención de muertes por ligadura. Y un poco cuando alguien te dice que se quiere matar o se quiere morir, una de las preguntas que le debemos de hacer a esa persona es si ha pensado cómo hacerlo. ¿Y por qué hacemos esa pregunta? Porque entonces podemos proteger a la persona reduciendo el acceso a medios letales. Y nosotros tenemos hasta un taller específicamente sobre cómo reducir el acceso a medios letales, y medios letales son armas de fuego, que es como lo más conocido, pero también son ligaduras vinculadas a las muertes por suicidio en Puerto Rico, así como los medicamentos. Y podemos hacer del hogar un hogar más seguro en situaciones de riesgo de suicidio cuando practicamos la de reducción acceso a medios letales. Bueno, doctora, yo te entro en un tema que es importante. Nos quedan algunos minutos todavía, pero no quiero dejar, por supuesto, de abordar el tema de los indicadores, porque queremos prevenir precisamente estas conductas. Así que, ¿qué indicadores debemos estar, a qué indicadores debemos estar atentos? ¿A qué conductas? Eh, Debemos estar atentos a desesperanza, aquellas personas que muestran esta sensación de que su situación no tiene alternativa, no tiene solución, que no ven una luz al final del túnel. La desesperanza es el indicador común en toda situación de riesgo de suicidio. Sabemos que muchas personas pudiesen estar teniendo criterios diagnósticos de depresión, ansiedad, bipolaridad o esquizofrenia y no están diagnosticados. Así que personas no diagnosticadas van a estar mucho más lejos de poder recibir tratamiento. Así que problemas de salud no tratados, como la depresión y la ansiedad, el estrés crónico o crisis personales, crisis financieras, te pueden llevar a una situación de esa sensación de que estoy acorralado por esta situación que estoy pasando con mi pareja o con mis deudas, perdí mi trabajo, tengo incertidumbre financiera, todo ese estrés vinculado a ese tipo de circunstancias de vida puede ser también un factor importante a considerar.
eventos traumáticos recientes, ¿verdad? Vinculados también a desastres naturales, por ejemplo, personas que han sufrido de pérdidas materiales y económicas vinculadas al paso de un huracán, al paso del terremoto. El terremoto no necesariamente tuvo que haber ocurrido ayer, para yo entonces enfrentarme a las situaciones de estrés crónicos. A veces, luego de un desastre natural, cuando uno ve las consecuencias más severas en la vida emocional y psicológica de una persona, puede ser después de un año de haber pasado ese desastre. Y ahora también es importante considerar historial familiar de eventos de suicidio. Aquellas personas que han perdido seres queridos por suicidio, que el suicidio ya es un evento bien específico, bien personal a su historia, también pudiese ser un evento a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque no es lo mismo verlo en una película, escucharlo de terceras personas, ¿verdad? Saber que el suicidio existe, a vivirlo directamente en la familia. Así que ese referente ya se convierte en casi una posibilidad más real. Y todo eso lo debemos de tomar en cuenta, pero ciertamente no es un checklist, ¿verdad? No es para nada como esto está pasando, simplemente son banderas rojas a las que todos y todas podemos estar atentos para apoyar a alguien en riesgo. Doctora, nos queda un par de minutos solamente, pero me parece que el mensaje central para las personas que nos están escuchando ahora y nos están viendo, ¿qué hacer si uno identifica uno de estos indicadores que usted acaba de decir? Lo más importante es hablar, ¿verdad? Las palabras pueden sanar y el silencio, y eso fue uno de los lemas que utilizamos en un momento dado, el silencio puede ser mortal. Y el silencio es el silencio personal cuando uno está sufriendo, pasando por una situación de mucho dolor, pero también el silencio cuando nos damos cuenta o sentimos que algo anda mal con un ser querido y guardamos silencio por miedo. Así que lo importante es que la gente se sienta en la suficiente confianza y seguridad de que hablando sobre lo que veo o percibo y sobre cómo me siento, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Así que poner palabras sobre el dolor, poner palabras cuando identifico que algo no anda bien con alguien que yo aprecio o quiero, es fundamental. Acercarnos con mucho respeto a esa persona y decirle, te noto distinto y estoy aquí en lo que sea que te pueda apoyar, ¿verdad? Un gesto de solidaridad es fundamental. Importante, doctora. Importante ese mensaje final. Hay como un poco, yo diría, un mito con respecto a guardar el silencio. No le hables no le Y preguntes sobre heridas de muerte y eso precisamente puede ahondar ese silencio y ese dolor que implica la soledad o el aislamiento, estar con esa carga emocional y sentir que no la puede compartir con otra persona. Doctora, se nos fue el tiempo, es rápido, hay mucho que hablar. Por supuesto, las puertas de Tu Salud Informa siempre están abiertas para usted. La doctora María Isabel Cos Guzmán, debo decir, que me gusta siempre decir los dos apellidos, Cos Guzmán, psicóloga clínica, ella es gerente de proyectos de la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud de Puerto Rico. Muchísimas gracias, doctora. Siempre valiosa la información que nos trae. gracias.